Vale, ¿ya está grabando? Pues por favor habla de tu asociación para que todo el mundo sepa que es la que nos ha invitado a venir y que todo el mundo sepa que existe. Pues eso, hemos creado una asociación en San Vicente de la Sonsierra que se llama Alma, Tierra y Vida, Cuidado Integral del Ser, con la intención de que en la España rural, en los pueblos pequeños, en La Rioja, se hable de algo más que de las noticias que se ven en la tele. Aquí hay personas con muchas inquietudes espirituales diferentes, ella es comunicadora animal, yo hago otras cosas diferentes y tenemos la inquietud de que se hable de algo diferente. Por eso empezamos a hacer estas charlas que empezaron en marzo, que ahora se paran contigo y que continuarán en octubre, porque ya tenemos organizada la de octubre. Muy bien. Gracias por venir y por traernos tu sabiduría aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Antes iba a explicaros que yo no puedo hablaros de algo que no conozcáis, porque el conocimiento humano está en nuestro interior. Lo que realmente nos importa para existir, para ser, es algo que está al alcance de todos porque está de nuestra mano. Lo que voy a intentar compartir con vosotros en el día de hoy, y por favor interrumpidme siempre que lo necesitéis, porque aquí venimos a indagar para descubrir cada uno de nosotros qué es lo que nos resuena para lograr sentirnos mejor y avanzar en las necesidades que cada uno tenga, porque no venimos todos aquí con las mismas demandas, con las mismas necesidades. El ser humano a lo largo de su trayecto personal va a ir evolucionando y necesitando diferentes cosas en cada momento. Pero sí es cierto que hay conocimiento que imparte la propia existencia de la humanidad a lo largo de toda su historia, que está construido y desarrollado específicamente para que seamos capaces de conectar con eso que resuena en nuestro interior. Y hoy concretamente vamos a abordar el conocimiento acerca de la cultura védica. ¿Qué es la cultura védica? Pues es la más antigua cultura que conoce la civilización humana y que nace en la India, en el continente del Indostán, y ahí hay un desarrollo cultural que hemos perdido en conexión desde Occidente por causa de los británicos. Cuando los británicos ocuparon la India, como buen imperio dominante, intentó por todos los medios posibles extinguir y exterminar todo conocimiento y vestigio de la cultura del país que ocupaba para imponer la propia. Entonces, es una forma de dominio. Impones tu cultura, impones tu conocimiento, impones tu religión y procuras o intentas eliminar todo vestigio de esa cultura. Desgraciadamente, para toda la civilización humana, destruyeron ingentes cantidades de información sobre esa cultura védica que no se va a poder recuperar jamás, pero sí que el conocimiento profundo y trascendente ha llegado hasta nuestros días y hoy lo vamos a compartir. Hoy vamos a hablar acerca del libro más antiguo que conoce el ser humano, que es el Mahabharata, que además es el más extenso. Para que os hagáis una idea, si juntáramos la epopeya de la Ilíada y la epopeya de la Odisea y la duplicáramos, seguiría siendo menos que el Mahabharata. El Mahabharata está compuesto por más de 100.000 versos, y hasta que alguien se propuso escribir una obra más larga para aparecer en el libro Guinness de los récords, era el libro más extenso que jamás había escrito el ser humano. Antes preguntaban de cuándo es ese libro. No se le puede dar una fecha exacta. El libro narra una historia muy larga acerca de unas familias entre las cuales se producen un montón de circunstancias que desembocan en un conflicto que conduce a una guerra. De esos 100.000 versos, hay 700 versos extraídos en el Bhagavad Gita, que es el libro del que yo os voy a hablar. Y como os digo, quiero que interrumpáis en todo momento con lo que os resuena, porque es un proceso de indagación. El Bhagavad Gita no es más que una herramienta con la que poder indagar en nuestro interior para evolucionar en aquello que sentimos nuestra demanda. Cada uno de nosotros tiene una demanda diferente, una necesidad diferente en cada momento de su vida. Y lo que sí os puedo asegurar, después de llevar muchos años utilizándolo, es que tiene la capacidad de ayudar cuando sientes estas demandas, ¿no? Y puedes buscar en él, digamos, herramientas que te van a facilitar evolucionar para trascender estas demandas que tú necesites.
Entonces, como os digo, el libro no se puede dar una fecha exacta, pero sí que es cierto que las primeras copias escritas, transcritas por el ser humano aparecen entre el siglo IV y el siglo VIII, aunque todo el mundo está de acuerdo en que se debió escribir alrededor de 3.500 años antes de Cristo. Es decir, que la primera transcripción puede datar de hace 5.500 años. ¿Qué ocurre? Que la cultura hindú tiende a trasladar el conocimiento cantando. Ellos llaman cantar, como seguro que conocéis recitar los mantras, ¿no? Pues igual que se recitan los mantras, se recitan las escrituras. Entonces, estas escrituras se vinieron cantando probablemente desde que sucedieron los hechos que se pueden estimar en torno a hace 6.000 o 7.000 años. Pero nadie puede poner una fecha, porque estamos hablando de una tradición cantada. Y aparece el primer libro transcrito hace unos 400 años, pero por las circunstancias que se detallan en el libro, todos los estudiosos están de acuerdo que tiene más de 5.500 años. Por eso es el más antiguo, el más extenso, y este trozo, el Bhagavad Gita, es el que traslada y comparte un conocimiento, digamos, espiritual, ¿vale? Entonces yo, que no tengo una memoria infinita, pues me he tomado unas pequeñas notas, porque creo que lo más importante es que os traslade las ideas que os puedan resultar útiles. Lo que cuenta el Bhagavad Gita básicamente es una batalla. ¿Por qué tiene importancia esa batalla? Pues porque todos nosotros, todos los días, estamos viviendo la batalla de nuestra vida. Salimos por las mañanas por la puerta de nuestra casa y en general lo que nos espera es luchar. La vida se ha convertido, desgraciadamente para todos, en una batalla. Digamos que los personajes más importantes del libro son Krishna y Arjuna, y para que tengáis una idea de cómo se produce la historia, es en medio del campo de batalla, justo antes de que se inicie la batalla, Arjuna, que es el líder de la facción o del ejército que tiene la razón y que además ha conseguido que Krishna, que es el más poderoso de los reyes que entra en ese conflicto, se quede de su lado porque se le dio a elegir, le dijeron a Arjuna, como Krishna es el más poderoso de todos, uno debe quedarse con su ejército y el otro con él. Y Arjuna eligió quedarse con él, era su primo. Entonces, el ejército de Krishna está en el otro bando y ellos antes de la batalla se acercan al centro del campo de batalla en una cuadriga, que es 4 caballos que conducía a Krishna para que Arjuna pudiera batallar, para que él pudiera utilizar su arco y su flecha en la batalla. Y en ese momento, lo que Arjuna le dice a su primo es que no se siente capaz. Dice, ahí enfrente están mis amigos, mis maestros, mis primos, mis parientes, gente que ha vivido a mi lado toda la vida y que ahora quieren robar nuestro reino y yo tengo que defenderlo, este es mi deber, pero yo no me siento capaz de enfrentarme y luchar contra ellos. Fijaros qué similitud más sencilla con nuestra vida. Cuando tenemos que hacer cosas que no nos apetecen, porque son nuestro deber, y a veces nos confrontan con gente incluso muy querida. Hay conflictos en nuestras familias, conflictos con nuestros amigos, conflictos en nuestras relaciones personales. Entonces, este libro te está enfrentando a la realidad de tu vida de una manera, pues eso, epopélica, en una epopeya de batalla, pero además también con un marcado acento cultural hindú y también desde una perspectiva, pues, muy tradicional, de tradiciones culturales de este país. Pero aún así, con todos estos potenciales de diferencia, podemos encontrar una enorme similitud con lo que nos pasa todos los días a cada uno de nosotros. Y nos va a ayudar a comprender esta batalla, esta lucha que tenemos todos nosotros con la vida. Este libro no es un libro religioso, es un libro espiritual. ¿Qué quiere decir esto?
que te va a hablar, ahora os explicaré de lo que habla, desde una perspectiva en la que no hay religión, no hay instrucciones, no hay órdenes, no hay normas, no hay reglas. Es un libro que te facilita la manera de conectarte con tu interior y con aquello que te ha creado, con ese origen de la creación. Ya sabemos todos que en el mundo que vivimos hoy hay dos maneras de entender la vida. Una de aquellos que creemos que algo lo creó todo y otra de los que no lo creen. Otra de los que creen que por la casualidad del universo aquí debió caer un meteorito con mucho carbono, cayó en el agua, se formó la primera forma de vida y esa forma de vida por casualidad se fue convirtiendo en algo mucho más complejo y de pequeños elementos monocigóticos a convertirse en células múltiples que dan vida a un ente capaz de alimentarse y sobrevivir, y de ahí a los primeros pues pequeños animales marinos, porque lo primero que aparece en la Tierra son los animales marinos, de ahí a los animales que salen como reptiles, de ahí a los mamíferos, de ahí a las aves, etcétera, y hasta llegar a lo que somos nosotros. Claro, toda esta historia contemplada científicamente tiene una explicación, y aquellos que creen que no hay un origen son perfectamente capaces de justificarlo. Y nosotros, los que creemos que sí lo hay, lo respetamos y lo comprendemos. Pero aquellos que creemos que hay un origen, entendemos que hay una conciencia superior que ordena este ingente número de casualidades, cuando se producen millones y millones de casualidades únicas que nunca se podrían haber producido y que de no haberse producido no existiríamos, pues dices, pues tantos millones y millones de casualidades, pues no pueden ser, tiene que haber una conciencia superior que da sentido al origen de todo. Entonces, los no creyentes creen que no hay origen, que no hay conciencia superior, los que sí creen que hay origen y que hay conciencia superior. Este libro habla de esa conciencia superior, habla de un origen, de una fuente y de cómo relacionarse con ella, ¿vale? De hecho, voy a daros un poco más el detalle exacto, pero antes, me voy a saltar una cosa de la que quería comentaros. Antes, ¿por qué necesitaríamos entender este conocimiento que trae el libro? Pues porque el ser humano, desde la lógica material, se encuentra continuamente con conflictos que no puede resolver. Entonces, yo antes os decía, tú te levantas por la mañana, sales a la calle y te enfrentas a tu vida. Y en esta vida que tú vives, hay multitud de problemas que te comprometen emocionalmente y que te generan dificultades muy grandes. Pero hasta el problema más pequeño a veces se puede convertir en algo muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos muchas limitaciones. Para empezar, nuestros sentidos son imperfectos. Lo que yo percibo que está fuera no es la realidad que está ocurriendo. Si Rufino me está mirando y tiene la mirada distante y yo tengo gafas y no le veo bien, a lo mejor pienso, y este hombre está aburridísimo, pobre hombre, es decir, la paliza que le estoy dando. Pero yo a lo mejor no le veo bien, no llego a verle, veis que llevo gafas, o sea que... Entonces mis sentidos limitados me pueden llevar a una mala interpretación y a lo mejor él precisamente es la persona que está más interesada de todas en lo que estamos hablando hoy. Además de eso, tenemos una propensión mecánica al error. El ser humano se equivoca. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene un mecanismo que lo que hace es, cuando le falta información, la completa, la rellena. ¿Vale? Entonces, este proceso heurístico de rellenado de información que el cerebro carece cuando tiene que ejecutar una acción, pues a veces rellenamos con información que nos conduce al error. Es decir, que el ser humano biológicamente tiene una propensión al error. Además de eso, tenemos una tendencia a engañar a la gente, porque nosotros le aseguramos a todo el mundo que lo que creemos es cierto. Entonces no nos damos cuenta que les estamos engañando, porque no deja de ser lo que creemos. Y eso no es lo cierto, es solo lo que nosotros creemos, es solo lo que suponemos que es la realidad y que vivimos como nuestra realidad y hace que nos relacionemos con los demás con esa realidad. Y finalmente tenemos un engaño que es el que habla el libro, que es
el engaño de la ilusión de Maya, de la energía material. Es decir, este universo físico de por sí te atrapa de tal manera en la experiencia que vives que te hace olvidar tu origen, tu fuente. Te hace desconectarte de tu esencia de ser, de lo más profundo de ti mismo. ¿Vale? Entonces, esos 4 elementos nos van a conducir a una situación en la que resolver los problemas con la mecánica natural de la que nosotros somos capaces, pues a veces se nos hace imposible. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vale. Llevo mucho rato hablando y nadie ha preguntado nada. Yo no me explico tan bien. Seguro que alguna cosa no se ha entendido. Entonces, por favor, preguntadme, porque estoy dando muchos conceptos acerca del sentido del libro y el porqué del libro, pero tiene que tener sentido para vosotros y vosotras, ¿vale? Preguntadme lo que necesitéis. Krishna existió de manera física y era una encarnación divina igual que Jesucristo. Los avatares divinos son... No, yo no digo que haya que comparar, digo que he dicho que es una encarnación física y que estuvo en el mundo físico igual que Jesucristo. En el mundo físico estuvo, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que cada uno quiera creer que es o no la presencia de ese Dios en la tierra, lo elige cada uno. Pero estuvo físicamente como estuvo Jesucristo. Y era un avatar divino, una presencia divina en la tierra. Es una expresión de la divinidad en la tierra, físicamente. A Krishna, su primo Arjuna, lo tocaba. De hecho, cuando a lo largo de la batalla Arjuna se da cuenta de que esa presencia ahí era el propio Dios, se cae de rodillas y le pide y le suplica perdón porque 1000 veces le había tirado por el campo, lo había arrastrado, se había revolcado con él, se había subido encima de la caballito, y dice, es que te he hecho perrerías porque eras mi primo, pero es que eres Dios. Entonces se arrepiente de haberse tomado tantas libertades porque se da cuenta que es el propio Dios presente en este mundo material. Es el Dios del universo, es Dios solo... Bueno, yo voy a darte una aclaración, no tienes que estar de acuerdo, pero yo te la voy a presentar para que la veas, tú luego la valoras. Si tú naces en una cultura, en un lugar y en un tiempo concreto, tú puedes interpretar a Dios como te corresponde a ti. No es lo mismo nacer en Arabia Saudí que nacer en Roma, que nacer en Japón. Entonces, tú naces en una época, no es lo mismo nacer en 400 antes de Cristo que 600 después de Cristo, que 2026 o cuando te toque. Y el lugar donde te corresponde y la cultura, etc. Pero todo lo que tú interpretes, si existe una fuente, es única. Lo que cambia es como tú, en tu cultura, en tu entorno, con el avatar más cercano que tú has conocido, porque ha habido diferentes avatares que han tomado cuerpo en la Tierra, pues tú reconoces a esa fuente en ese avatar, el que te toca a ti, en tu época, en tu lugar, el más cercano, el que te han enseñado de niño, etc. Avatar es una representación física. No, es una representación física. Un avatar es una representación física. Entonces, sí, estuvo en la Tierra hace 5.500 años y era una representación física del origen, de la fuente. Krishna, sí, exactamente. Ha habido más avatares conocidos y desconocidos, igualmente. Bueno, pues ya os he contado esto de por qué los sentidos nos engañan, por qué tenemos dificultades para resolver problemas, y el libro lo que te va a dar es, al final, los seres humanos no queremos, digamos, la resolución de un problema. Lo que queremos es la tranquilidad de que los problemas no nos van a superar. Y el libro lo que te va a enseñar es que a pesar de estas 4 deficiencias físicas que tienes, las limitaciones de tus sentidos, etc., si tú conectas con tu esencia, si tú conectas con tu alma, vas a encontrar siempre la manera de superar esas dificultades. Y no es que desaparezcan los problemas en la vida material, en la vida diaria, no pueden desaparecer. Lo que podemos es encontrar recursos para vivir con ellos y a través de ellos. Y hacerlo siendo felices mientras lo vivimos. A pesar de que a veces
es dolorosísimo. Cuidado, el dolor no impide la felicidad, porque la felicidad es un estado de ser y el dolor es una experiencia temporal. Hay dolores pequeños, si me pisas el dedo me puede durar hasta mañana, pero si mañana me cortas una pierna, pues me durará probablemente ese dolor años, y si mañana matas a mi hermano, pues me durará toda la vida. Entonces, todos los dolores tienen una dimensión, pero a pesar de la dimensión del dolor, la felicidad es accesible siempre y cuando tengas los recursos para encontrarla en tu interior, ¿vale? Que es lo que el Gita intenta enseñarnos. Y vale, ahora sí que voy a pasar a contaros un poco los elementos más importantes que detalla el Gita. El Gita habla de 5 verdades fundamentales. Una es Isvara, que es eso, la fuente, el origen, la creación, el creador, el supremo controlador, aquello que tiene todo el poder, ¿vale? Eso está en un plano distinto al nuestro. Luego habla de Jiva. La Jiva es el alma, es que somos nosotros. La cultura védica, igual que la cristiana occidental, dice, el padre ha hecho a sus hijos a su imagen y semejanza. Pues la cultura védica dice exactamente lo mismo, que el origen ha creado a cada una de las jivas como chispas fragmentarias a imagen y semejanza del origen. La única diferencia es que el origen o el padre es la fuente y que sus hijos, creados a su imagen y semejanza, o las jivas, extraídos fragmentariamente de ahí, pues tienen una potencia muy inferior. Es como si coges una hoguera de San Juan de 50 metros de alto y acercas una cerilla y la enciendes. El fuego de esa cerillita es igual que el de la hoguera de San Juan, pero el de la hoguera de San Juan mide 50 metros de alto y 80 de diámetro, y el tuyo mide 2 centímetros. ¿Es fuego? Sí. El origen, el Padre, te crea a su imagen y semejanza, pero tu capacidad, tu poder no es el mismo. Eres infinitamente inferior. Y de hecho, la naturaleza de la creación es que podamos amar a nuestro origen, que podamos amar al Padre, ¿vale? En la cultura védica, el origen se reconoce de cualquier manera. Se te ofrece la manera de amar al origen como tú lo consideres. En la nuestra, en Occidente, se nos ha enseñado que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la cultura védica el origen lo puedes amar como padre, como hermano, como amigo, como amante, como novio, como cualquier forma. Lo que pretende el Gita enseñarte es a amar. El Gita es el libro en el que se habla del Bhakti Yoga, que es el yoga del amor. Y lo que nos enseña ese libro es a practicar el amor hacia nuestro origen y hacia nuestro entorno. Porque desde la naturaleza del amor es de donde podemos encontrar la felicidad. Si tú miras a tu interior y hay rencor, hay odio, hay envidia, hay venganza, hay dolor, ¿qué vas a encontrar? ¿Vas a encontrar paz? No vas a encontrar paz. Pero si miras a tu interior y hay amor, hay compasión, hay afecto, hay ternura, ¿qué vas a encontrar? ¿Vas a encontrar paz? Sí, ¿verdad? Entonces, el Bhakti Yoga es el yoga del amor, ¿vale? Os decía, habla de 5 temas fundamentales. Ishvara, el controlador, el origen. Jiva, el alma, nosotros, la existencia material. Prakriti, la naturaleza material, todo aquello que nosotros vivimos en el mundo material, toda la experiencia que compartimos con el entorno material. Y nos explica que aun siendo el alma, estamos sujetos a unas normas y a unas reglas materiales. Nos habla de las 3 gunas, que son la ignorancia, la pasión y el amor, que son los estados de ser. Si os fijáis a vuestro alrededor, cuando miráis a la gente, hay gente que se comporta mal, que hace daño, que es egoísta, que causa sufrimiento. Esas personas están atrapadas en la ignorancia. No son capaces de comprender que todos somos hermanos, que nacemos del mismo origen, que volveremos todos a ese origen, que tenemos todo el mundo en común, toda la vida la tenemos en común. No son capaces de comprender la esencia natural de la vida y el sentido que tiene su propia vida. No conocen su dharma, que es su destino. Y la siguiente modalidad, cuidado con esto, digo, las voy a explicar en orden, pero un ser humano
experimenta y vive en cada momento de su vida una o varias de ellas incluso a la vez. La siguiente es la pasión, que es cuando, estando atrapados en la naturaleza material, nos dejamos arrastrar por esa pasión, por ese deseo, por las cosas que nos atraen. Y esto nos conduce pues, a actuar con lujuria, o a actuar con envidia, o a actuar con venganza, porque estas pasiones de la vida material nos arrastran y condicionan el comportamiento de nuestro ser a través de nuestro ego. Nuestro ego, que es el personaje que identificamos con nosotros mismos en nuestra propia mente, ese discurso constante, esa vocecita que todos los días nos habla y nos cuenta cosas y nos dice cómo hacer y cómo dejar de hacer, nuestro ego nos va a arrastrar en esas modalidades de la pasión a actuar de diferentes formas por ese apego a esas pasiones. Y la tercera, que es la modalidad del amor. Ese amor en el que no hay egoísmo, en el que entregas tu vida realmente a servir a tu origen y a servir a todo lo que existe, y intentas vivir con una razonable capacidad de gestionar el mundo material desde ese amor. Intentar gestionarlo todo con ese amor. Entonces, esas tres modalidades se pueden dar en una misma persona, incluso a la vez. Pues puedes tener un comportamiento de ignorancia porque de repente alguien te golpea y reaccionas y devuelves el golpe, pero al mismo tiempo a lo mejor estás atrapado en la pasión porque estás enfadado con alguien, pero al mismo tiempo estás atrapado en la bondad cuando cuidas de tus hijos o de tu persona más querida. Entonces, según en cada persona cuál de estas se manifiesta con más intensidad, pues nosotros que lo vemos desde fuera, vemos a mejores o a peores personas según cómo se relacionan con la vida. Pero en el fondo, la jiva tiene esas maneras de vivir la vida, en la ignorancia, en la pasión o en el amor. Y esa combinación de ellas conduce su comportamiento. Y os había hablado de Isvara, Jiva, Prakriti, Kala, el tiempo, habla de cómo el transcurso del tiempo es importante en la comprensión de nuestra relación con la vida, de nuestra relación con todo lo que existe y cómo nosotros evolucionamos. Y finalmente habla de Maya, acción, reacción. El karma es la norma que conduce todo. Yo creo que es hasta bueno que el viento mueva la ventana. Sí, ha refrescado mucho cuando ha caído agua y ha venido muy bien. Nos habla, por último, del karma, que es la acción-reacción. Es decir, todo aquello que el ser humano hace tiene una consecuencia. Y claro, esta consecuencia no tiene por qué ser siempre mala. El karma no tiene que ser siempre malo. Si tú haces una cosa mala, tendrá una mala consecuencia. Pero si tú cumples tu dharma, tu naturaleza, tu destino, para que entendáis un poco el concepto del dharma, el dharma es aquello que es la naturaleza propia de una cosa. Por ejemplo, el dharma del fuego es el calor, el dharma del hielo es el frío, ¿vale? El dharma de un alma es el servicio, el amor. Si tú sigues tu dharma, tu destino, y actúas conforme a ese servicio, a ese amor, las consecuencias serán muy positivas. Y si en tu encarnación en esta vida, si tú aceptas que has podido vivir vidas anteriores y puedes tener un destino arrastrado, si tú te comportas de manera adecuada con tu dharma, vas a ir limpiando todas las reacciones de cualquier vida que hayas podido tener en la que arrastres consecuencias menos favorables. Os he planteado el libro, os he planteado de lo que habla, os he planteado la historia, os he planteado de dónde viene, y no me habéis hecho ni una sola pregunta. Pasadle, por favor. Dime. Nada, eso que estaba pensando un poquito ahora, reflexionando en esto que has dicho del karma y del dharma. O sea, que si no nos damos cuenta y no actuamos desde el corazón, nos vamos tropezando con todo. En general, la vida no necesariamente te tiene que conducir por un camino bueno o uno malo. En general, la vida nos conduce por donde nosotros elegimos. Sí, sí. No es
nadie puede decir, es que a mí me pasan cosas. Todos tenemos que ser responsables y deberíamos ser capaces de aceptar que las decisiones que tomamos hace 8 años me han metido en el lío en el que estoy ahora. Y si yo tengo una hipoteca es porque hace 11 años me la compré la casa. Y si yo tengo letras de un coche es porque me he comprado un coche hace 1 año y medio. Entonces, ay, es que no tengo dinero. Bueno, no tenías que haber comprado a lo mejor esa casa o a lo mejor ese coche o a lo mejor tal. O si yo estoy enfermo porque me encantaba fumar como un descosido y ahora tengo un cáncer de pulmón, pues son consecuencias. Entonces, las consecuencias de karma negativo o dharma positivo tienen que ver con las decisiones que tú has ido tomando durante toda tu vida. Y la conciencia que la hayas ido echando Claro, a lo que ibas a haciendo. medida que tú despiertas tu conciencia, a medida que tú experimentas la presencia de tu ser, tus decisiones van a favorecer el amor. Y ese amor va a favorecer el dharma, el cumplimiento de tu destino. Porque tu destino es amar, tu destino es servir. Y cuando tú vas cumpliendo ese destino, estás limpiando todo el karma negativo de acciones pasadas. Mirad, yo no creo que nadie sea perfecto. Y yo estoy aquí hablándoos a vosotros porque yo tengo un maestro espiritual en la India, tuve la suerte de ir a vivir allí, de conocerlo, él me ha enseñado muchísimo y probablemente si yo tuviera que decir cuál es la manera en que yo veo más manifiestamente la presencia de Dios en el mundo, te diría él, porque yo lo miro a él y es una manera de expresar amor que yo no puedo encontrar en ninguna otra parte en este planeta. Pero hasta él, en esa pureza en la que su alma está tan presente y su relación con el origen es tan manifiesto, pues toma decisiones que no son las mejores. Y a veces se comporta como un niño y tiene un capricho. Y a veces él tiene deberes que yo no tengo. Explico. Yo no soy el ejemplo de nadie. Yo no he elegido servir dando un ejemplo. Él sí, libremente tomó esa decisión y cuando tenía 14 años le pidió a su padre que lo llevara a un ashram porque él quería esa vida, la eligió él. Y él se comprometió a ser un ejemplo. Entonces, yo me puedo tomar un café, y es lo más normal del mundo, pero él si se toma un café, en la cultura védica se supone que está tomando un estimulante y que no puede tomar un estimulante para alterar su estado físico, porque está perturbando su salud, ¿no? Las 4 cosas que te piden los Vedas que cuides es tu salud, respetar las relaciones sexuales dentro de que no haya ningún conflicto, ni con personas casadas, ni con personas... no matar y no jugar y no apostar. Entonces, como veréis, son cosas muy lógicas, ¿no? Si apuestas, la ludopatía es uno de los principales problemas de la sociedad moderna occidental. Si matas, pues imagínate, si practicas lo que se llama sexo ilícito, o sea, sexo fuera de una pareja, totalmente lógico, y ¿cuál me he saltado? He dicho ya el juego, la muerte, el sexo y cuidar tu cuerpo, y no intoxicar o dañar o perjudicar tu propia salud. Entonces, él tiene que dar ese ejemplo, pero de repente un día está en mi casa y me dice, hazme un café Vaisnava, que él llama, y yo le hago un café descafeinado y se lo hago en mi casa. No está intoxicando su cuerpo, pero él no puede públicamente, porque nadie sabe si es cafeinado o descafeinado. Y si le ven tomarse el café, dice, uy, qué mal ejemplo está dando, ¿no? Entonces, tiene sus caprichos igual que todos los demás. Y cuando está en privado, pues le gustan los caprichos igual que te pueden gustar a ti o me pueden gustar a mí. Nadie está exento de los deseos propios de la existencia material. Lo que pasa es que algunos no somos capaces de gobernarlos como nos gustaría y él es capaz de gobernarlo en el 90% de las ocasiones como le gustaría. Entonces, él difícilmente se acuesta diciendo, uy, qué mal he hecho esto hoy. Y yo me acuesto así todos los días, uy, qué mal he hecho esto hoy. También es cierto que no he hecho muchas cosas mal, pero todos los días alguna. Todos los días alguna. Estoy seguro de que él no. De que él todas las noches se acuesta diciendo, todo está bien. Pero la naturaleza nos arrastra. Entonces, el Gita te está ofreciendo la comprensión, las razones, la manera de llegar a ello, la manera de comprenderlo y el despertar, el que tu conciencia se dé cuenta de que no son
casualidades, no son eventualidades circunstanciales, no. Las verdades de la vida son eternas. Siempre va a haber un origen, siempre vas a tener un alma eterna, siempre va a haber una reacción a las cosas que hagas, el tiempo va a someter todas las circunstancias. Estas realidades, la naturaleza material es indestructible, tú no puedes superar la naturaleza material. Tú como ser humano vas a sentir deseos siempre. Lo que podrás o no es controlarlos. Tú decidirás si los controlas o no. Pero tú, Prakriti, la naturaleza material, te somete. Tú estás sometida a Maya, a la energía material. Todos estos nombres hindúes, pues son nombres hindúes, pero el concepto lo entendemos todos. Esto lo tenemos todos dentro. Y cuando cogemos el libro y leemos, comprendemos. Nos da una capacidad de entender todos estos conceptos. Muchas gracias por la pregunta. O bueno, o por el comentario. ¿Vale? Y, por cierto, ¿no hay más comentarios, más preguntas? ¿Es un libro de fácil comprensión? Bueno, antes hablaba con Ana, que Ana lo ha tenido, lo ha abierto. Yo lo he tenido también, lo he abierto un par de veces. Hay un famoso refrán que dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. A mí me regalaron el libro hace 23 años y se tiró 7 años en una estantería. Y una noche oscura del alma, no, hace 23, no, hace, sí, estamos en el 26, sí, unos 23, 24 años. Y una noche en la que yo no entendía por qué, teniendo todo lo que un ser humano puede querer y yo todo lo que pretendía lo tenía, porque era infeliz, no lo entendía. Y recuerdo, yo tenía un sofá en el salón, como todo el mundo, una estantería llena de libros en un lado del salón y una mesa de centro. Y me sentía tan deprimido que me tiré al suelo y metí los pies por debajo de la mesa, estas que se levantan, y metí los pies y me senté y me apoyé ahí en el sofá y en un momento volteé la cabeza, vi el libro y lo cogí. Y después de estar años y años y años, ese era mi momento. Y cuando lo empecé a leer dije, este libro me lo han escrito a mí. Este libro me lo han escrito a mí. Yo no entiendo cómo lleva aquí 7 años esperando que yo lo lea. Y me volví loco, me puse a leer, a leer, a leer. ¿Qué te recomiendo, como le acabo de recomendar a Ana? Aquellas personas que lo habéis intentado y no os ha resonado, yo a mis alumnos siempre les digo, y aquí hay alguno que lo ha escuchado más de una vez, que empecéis por el capítulo 2 y que no leáis todo el libro, solo las traducciones. El libro se compone del verso en sánscrito, la transliteración, que es cambiar palabra por palabra, esa transliteración está cambiada al inglés y luego al español, y luego hay un verso traducido y luego un comentario. No leáis los comentarios ni nada más que la traducción. Son 700 versos, eso se lee en 4 horas. Si en una tarde, leyendo las traducciones y viendo el conjunto global de la idea del libro, te resuena, te van a entrar ganas de leerlo desde el principio y leerlo entero. Y si no te resuena, por lo menos sabes cuáles son los conceptos. Y esta cultura de conocimiento espiritual se va a quedar en tu interior para siempre. Y estas explicaciones, habrá muchas cosas que te suenen a chino, porque cuando habla de su potencia es una alegoría hindú. Miles de bocas con miles de brazos, con miles de miles de no sé qué. Y tú dirás, estos hindúes que exagerados son. Porque la opulencia en la cultura hindú, la opulencia es excesivísima. Es muy excesiva. ¿Veis lo que le gusta al Trump el oro? Pues a los indios mucho más. O sea, mucho más. Entonces, esa opulencia se manifiesta y tú dices, esto es que es un poco exagerado. Pues a lo mejor no te resuena, pero sigues leyendo y en el siguiente capítulo te habla del amor, cómo es una persona divina, la naturaleza divina, y te habla de yo qué sé, de las cosas tan sencillas como la protección del débil, el ser ecuánime con lo bueno y con lo malo, el comprender las... Y tú dices, oh, esto sí me resuena, a mí me gustaría ser así. Pero es que este libro está escrito para que tú puedas ser así. Este libro está escrito para darte las herramientas para que un día tú alcances la paz interior de sentir que eres lo que quieres ser. Y el libro te va a dar todas las herramientas para que lo puedas trabajar con paciencia, porque las cosas en la vida, las cosas que son importantes no se logran en un ratito. Hace falta dedicarle su tiempo. Pero no aprendiendo cosas, sino experimentando. La sabiduría
no es una cuestión de conocimiento. La sabiduría es una cuestión de experiencia. Y las personas sabias son aquellas que con el conocimiento, sea cual sea que tienen, han vivido experiencias tan interesantes que les han permitido afrontar la vida siendo un referente, siendo un ejemplo para otros en amor, en compasión, en afecto, en protección. Y esto te lo explica todo el libro. Claro, no todo lo que leas te va a llamar, pero si le dices, bueno, pues yo esta tarde voy a leer los 700 versos, yo me apostaría a cualquier cosa contigo a que cosas de valor le vas a sacar. Claro, sí, seguro. Seguro. Entonces, esto es lo que yo recomiendo para afrontarlo. Y tampoco, si no es tu momento, no te estreses. Sí, sí, ya está. Que si tienes el libro te hablará cuando te tenga que hablar. El destino, cuando habla el libro, habla de la libertad. Tú tienes libre albedrío. El libro te explica perfectamente, el Bhagavad Gita te explica que tú como jiva, como alma, tienes el derecho a tomar las decisiones que quieras. Pero en el fondo, tú cuando vienes al mundo material ya has elegido tu destino. Vienes para cumplir con algo, para hacer algo. Y la elección, la verdadera elección, el libre albedrío está en: quiero amar, quiero ser un bhakti yogi, quiero dedicar mi vida al amor o no. Si no, me voy a dedicar como, perdonadme que sea un poco así, a darle gusto a mi culo, que es lo que hace todo el mundo. Darse gusto y atender su propio deseo, satisfacción, y ya está. Pero si te das cuenta que tú tienes que venir a amar, esta elección que tú tomas te conduce a otra dimensión de tu realidad, a un plano en el que pase lo que pase fuera, tú vas a encontrar tu paz dentro. Y el libro te ayuda infinitamente a mantener montones de recursos que te conduzcan a eso, a comprender, a evolucionar, a tomar decisiones, a interpretar la realidad, a comprender tu relación con lo que hay más dentro de ti, con tu intimidad espiritual. Todo eso te va a ayudar el libro. Gracias. ¿A ti? Daré caso, empezaré por el capítulo 2. Capítulo 2 y solo las traducciones. Vale. Y ya cuando te lo termines, vuelves a empezar desde el Vale. principio, que ya verás cómo es diferente. Sí, sí. ¿Alguien más quiere saber alguna otra cosa? Cuando hablamos de hacer las cosas mal o de cometer errores, forma parte del proceso. Quiero decir, tu maestro llegó a un punto que muy jovencito dijo yo quiero tal, pero antes habría cometido muchos errores para llegar a eso, ¿no? Antes y después. El ser humano, Vale. su naturaleza, como os he dicho, antes la naturaleza material está sujeta a cometer errores. Tu cerebro es igual que el de él. Bueno, igual no, porque no sé si sabéis que el cerebro, igual que la huella dactilar, es lo único que un ser humano no tiene igual a otro. Eso es único. Pero bueno, quiero decir, tu cerebro funciona igual que el suyo y él comete errores igual que los cometo yo. Pues él gobierna, controla o dirige varios templos. ¿Tú qué te crees? ¿Que no se ha equivocado alguna vez en pagar una cosa a quien no debía? Yo qué sé, claro que todo el mundo comete errores. Lo que tenemos que entender es que la naturaleza del error forma parte de la propia vida, es inexcusable. Y tú no te puedes sentir culpable por cometer errores. Es más, no deberías sentirte culpable ni siquiera cuando hiciste algo mal conscientemente. Y te explico mejor. Cuando tú haces algo mal conscientemente, es que no tienes otros recursos. En ese momento no tienes otros recursos. Y aun conscientemente, sabiendo que lo estás haciendo mal, lo haces porque no te queda otra. ¿O me vais a decir que vosotros hacéis cosas mal queriendo hacer daño? No. Lo que pasa es que la gente no tiene otros recursos. Claro, si esto te vas a mirarlo en una persona que está en la modalidad de la ignorancia, si su necesidad es ser presidente o ser rey o ser gobernante, ante la eventualidad de cumplir su deseo, va a hacer todo el daño que haga falta porque no tiene otro recurso, porque lo único que le importa es eso. En cambio, aquellos que tenemos más recursos, que entendemos la verdad de la vida, cometemos muchas veces este tipo de acción inadecuada, pero millones de veces menos.
Esos seres atrapados en la ignorancia van a cometer millones de abusos. Nosotros, en una modalidad de pasión, a veces arrastrado por nuestro deseo, ¿quién no ha estado enamorado y ha cogido lo que no debía para hacer lo que no debía para enganchar a la novia? ¿Quién no ha estado en un momento enfadado y le ha dicho lo que no debiera a la persona que tal porque está enfadado con ella? O sea, todos cometemos actos que no queremos, pero en ese momento no tenemos más recursos. Se te ha disparado la adrenalina, tienes un cabreo del 7 y le llamas lo que haga falta, cabrón, sinvergüenza, no sé cuánto. Y luego resulta que la culpa no era de él, que era de otro. Lo que no podemos es culparnos por ello. Porque si te culpas por ello, ¿dónde está el amor? El amor tiene que estar presente en todo lo que tú hagas. Y lo primero que tienes que aprender a amar es a ti mismo. Culparte por lo que la naturaleza material te exige hacer en cada momento de tu vida con los recursos que dispones, no te va a ayudar a nada. Amarte y perdonarte te va a ayudar a hacerlo mucho mejor la siguiente vez. ¿A que sí? Sí. Pues espero que eso te ayude. Más preguntas o más comentarios para conocer más cosas. Había tomado más notas acerca de cosas importantes del libro, pero yo creo que es más importante que vosotros me transmitáis un poco lo que... Tomé alguna nota más, a ver. A raíz de lo que ha dicho ella, que la culpa, yo creo que lo que nos lleva a la culpa es el exceso de juicio. O sea, yo hablo por mí, que estás todo el día juzgando lo que haces, si está bien, si tal, el exceso de juicio. Pues No sé. te voy a dar un recurso magnífico para trabajar con eso. Mira, la culpa no existe, porque nosotros interpretamos la realidad desde una perspectiva dual, en la que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y nos parecen bien o nos parecen mal. Y esa perspectiva dual tiene que ver con la naturaleza material. Cuando tú eres niño y naces y te educas en el mundo, siempre te están diciendo lo que está bien y lo que está mal. Con lo cual tu cerebro se activa en modo dual. Hay cosas que bien y hay cosas que mal. Me regañan cuando cojo y meto la mano en la tarta y me dicen que qué bien lo hago cuando traigo una tarea muy bien hecha en el cole y me han dado una buena nota. Entonces, desde pequeño tu cerebro se activa en modo dual, pero tu alma no es dual. La esencia de tu ser no es dual. La realidad que existe no tiene dualidad. La realidad es tal como debe ser. Y tú cometes errores porque es tu naturaleza material y los tienes que cometer. Y el sentimiento de culpa o la sensación de responsabilidad es un equívoco que crea tu ego, es un engaño que crea tu mente, porque tú estás viviendo tu vida en el modo perfecto, porque todo lo que está sucediendo es del modo perfecto, porque tu alma es eterna, indisoluble, irrompible, inviolable, tu alma no va a cambiar. Lo que cambia son las circunstancias de tu cuerpo, igual que está cambiando el tiempo y caer una tormenta, pero es pasajero. Entonces tu interpretación dual tiene que ver con tu perspectiva de la vida según las enseñanzas que te han dado. Pero tu alma interpreta la realidad desde la perfección que le ha tocado vivir. El destino que tú estás viviendo es el que tu alma pidió para venir aquí. Si no, tu alma no habría venido. Aquí, claro, ¿por qué practicamos el Bhakti Yoga? ¿Por qué practicamos el yoga del amor? Porque el origen es amor. El origen es infinita misericordia. El origen te ha concedido todo lo que tú has querido. Y si tú estás aquí es porque tú lo pediste. Hablábamos esta tarde viniendo justamente de eso. De que nosotros le pedimos al Supremo Controlador vivir en un mundo material en el que tomar el control. Y estamos aquí para vivir esa experiencia. Para vivir la experiencia de tomar el control. Y en su infinita misericordia, el origen que todo lo puede, nos concede todo esto. Nos concede una existencia material en la que todos estamos sentados aquí confluyendo, cada uno buscando una experiencia diferente y alimentando la experiencia de los demás, para que cada uno de nosotros pueda cumplir su propio destino. Pero no hay culpas, no hay cosas buenas ni malas, las cosas son como tienen que ser.
Gracias. De nada. Pues especial no existe el perdón. Sí, el perdón sí existe, porque aunque no hay culpa, hay agravio. Aunque no hay culpa, hay agravio. Si alguien comete un acto en el que tú estás perjudicado, tú tienes la capacidad del perdón, la misericordia. Lo primero que tienes que entender es que no te tienes que sentir ofendido por el daño, porque esa persona no tenía otros recursos. Volvemos a lo que hemos dicho antes. Si esa persona no tiene otros recursos y cree que para lograr lo que necesita te tiene que dañar a ti, tú ya sabes que esa persona no tiene más recursos. Entonces, por lo tanto, no me siento ofendido por el daño. En esa comprensión de la realidad ya está mi perdón. Pero agravio hay, porque si una persona que es mi vecino se apropia de mi finca y le coge un cacho así y cambia la valla, el agravio está hecho. Yo tengo ahora una finca más pequeña y el otro una finca más grande. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, si yo entiendo que él quiere pasar por allí, pues yo qué sé, un paso de agua y que necesita el tal y que no ve otra salida y que pues es un delincuente y un sinvergüenza y como no entiende, pues lo hace así porque es la manera que tiene para robar mi agua, pues lo tengo que entender. Yo puedo perdonar y puedo también defenderme, ¿eh? Que yo puedo ir a la Guardia Civil y decir, oiga, miren mis lindes, por favor, este señor acaba de mover las vallas, defiendo mis derechos. Pero tú no tienes que apasionarte en ello. No tienes que sentirte herido o perjudicado, aunque lo estés. Porque fijaros que todo lo que sucede fuera es un hecho fáctico indiscutible. Pero el dolor lo tengo yo dentro. Y el dolor lo interpreto yo. Y el que esa valla 20 metros más allá o 20 metros más acá me duela, lo elijo yo. Yo puedo ir a defenderme y no tener dolor. Y puedo ir a la Guardia Civil a reclamar, oiga, por favor, vengan ustedes, este señor ha movido la valla. O puedo sentir dolor y fijaros, ese dolor puede conducir a mi ego a coger una escopeta y pegarle 2 tiros a mi vecino. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Que el vecino ha movido la linda y el otro ha cogido la escopeta y le ha pegado 2 tiros. Entonces, somos nosotros los que elegimos si queremos vivir en el amor. Esa es nuestra decisión, ese es nuestro libre albedrío. Ese es el Bhakti Yoga. Yo elijo amar a Dios y amar a todo lo que ha creado Él. Evidentemente tengo derecho a vivir en un mundo material en el que necesito defenderme cuando se abusa de mí. Pero no tengo que apegarme, no tengo que sufrir, no tengo que crear... Fijaros, vamos a entrar en este concepto, dolor y sufrimiento. El dolor es indiscutible. Lo que hemos dicho antes, si a mí me pisas o me cortas la pierna o matas a mi hermano, el dolor es indiscutible. Yo no puedo discutir eso, lo voy a sentir. Pero el sufrimiento lo elijo yo. Es decir, si a mí me pegas con una silla en el dedo y yo empiezo, pero hay que ver ese hombre, pero ¿y quién le manda a mover la silla? Pero, ¿y por qué qué mal educado? Y me cae mal, pero fíjate que ha movido la silla, me ha pegado un golpe en el pie y yo me voy de aquí con dolor de dedo y con un enemigo, que él no lo sabe, pero yo me lo llevo. Fijaros, eso es sufrimiento. O con la pierna cortada, yo ya nunca voy a poder salir de mi casa, ya no me voy a poder mover, porque me da vergüenza que me vean, porque hay que ver ahora cómo voy con una pierna menos, me quedo encerrado en mi casa y me muero de pena 5 años después. O matan a mi hermano y hay que ver cómo voy a vivir yo sin mi hermano y ahora qué vida va a ser esta, con lo que yo le quiero, me meto en una cama y me muero de inanición. ¿Cuántas madres se han muerto cuando se ha muerto su hijo? Tampoco sería la primera, ¿verdad? Que lo conocemos. Entonces, fijaros que al final la realidad es indiscutible, pero la interpretación que nosotros le demos, desde el amor o fuera del amor, será la que nos cause el sufrimiento. Si salimos del amor, interpretamos todo lo que nos sucede fuera del amor, las probabilidades del sufrimiento se disparan infinitamente. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo no va a ser interesante leer el libro si es el libro del Bhakti Yoga, del yoga del amor? Pues por eso yo no puedo decir que sea el mejor libro que nadie pueda leer, no puedo decir que haya una sola manera de interpretar la espiritualidad, no puedo decir que sea el mejor recurso para nadie,
pero sí puedo decir que cualquiera que lo lea le va a encontrar un valor si en su interior hay una demanda, hay una inquietud por considerar su vida desde una perspectiva más espiritual y más creativa para crear más de sí mismo. Al final lo que todos queremos, yo creo, y en eso estaremos aquí todos de acuerdo, es encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Y cualquier recurso que se nos ofrezca, y fijaros este que viene desde hace 5.500 años atrás, cualquier recurso que se nos ofrezca para encontrar la mejor versión de nosotros mismos, en cualquier cabeza sana debería ser bien recibido. Entonces no tiene que ser el libro de tu vida, ni tiene que resonarte para siempre, ni tienes que volver a leerlo, pero seguro que si le dedicas unas horas, algo bueno le vas a sacar. ¿Qué es el amor, según el Bhagavad Gita? Muy bien, una pregunta muy profunda. El amor no es lo que interpretamos los seres humanos desde la perspectiva material, ¿vale? El ser humano entiende el amor, desgraciadamente, a día de hoy, si miráis a vuestro alrededor, como una transacción. Es decir, yo amo a aquellos que me aman. Yo amo a mis hijos porque mis hijos me aman. Yo amo a mi pareja porque mi pareja me ama. Pero yo no puedo amar a mi vecino que ha movido la linde 20 metros más. Porque ese vecino está abusando de mí y yo no puedo amarlo. Entonces, ¿a qué asimilamos el amor? A una experiencia en la que obtenemos un rendimiento. Y ni te cuento cuando hablamos del amor sexual, el amor de pareja. El amor sexual no es que sea una transacción, es que es una reacción biológica de ansiedad ante un elemento estresante que no podemos superar, que es que se nos van todas las hormonas por las nubes, se nos desbarajusta todo el cuerpo, no podemos pensar en otra cosa nada más que meternos en la cama con esa persona, porque esa es la naturaleza humana del ser. Nuestra naturaleza sexual es mantener viva la especie a través de la coyunda que viene de encontrar a un amante. Entonces, fijaros el poder de la energía material. Qué maravilla la tormenta que está cayendo. Llueve porque se está calentando el ambiente. Entonces, ni el amor causado por una dependencia física, bioquímica, ni el amor transaccional son el verdadero amor. El verdadero amor es algo que está dentro de nosotros, que a mucha gente le cuesta encontrar, porque es, claro, es una experiencia. Mirad, os lo voy a intentar explicar con un ejemplo diferente. ¿Habéis estado seguro en algún momento, habéis paseado por la naturaleza y habéis estado seguro en algún momento frente a una gran catarata, frente a un valle hermosísimo, frente a unas montañas perfectas, frente a un bosque en el que cada árbol estaba exactamente al lado del otro? ¿Habrá ocurrido algún momento en vuestra vida en que la naturaleza os ha sobrecogido? ¿A que sí? ¿A que recordáis ese momento de sobrecogimiento? Bueno, aquellas que sois madres, ¿recordáis cuando cogisteis a vuestro hijo en vuestros brazos por primera vez? ¿A que ese sobrecogimiento se le parece al otro? Ese sobrecogimiento en el que la experiencia que estás viviendo te desborda. Eso es el amor expresado emocionalmente. El amor expresado racionalmente no tiene límites, direcciones ni elecciones. Es hacia todos, en todo momento y para todas las cosas. Racionalmente. Emocionalmente es ese sobrecogimiento. Entonces, si tú quieres entender lo que es el verdadero amor desde una perspectiva íntima y personal, recuerda ese sobrecogimiento e intenta trasladarlo a todo lo que tú conoces, a las personas, a los animales, a la naturaleza, a todo lo que vives, a todo lo que te rodea. Si trasladas ese sobrecogimiento en todas direcciones por igual, incluso al vecino que traspasó tu linde, eso es amor.
El amor no puede elegir. Tiene que ser igual para todos y todo el tiempo. Está impregnado de misericordia, de comprensión, de tolerancia. Está impregnado de compasión. Eso es el verdadero amor. Julio, ¿he contestado correctamente a la pregunta? ¿Y te identificas con la respuesta? No he dejado ahí el amor al hijo racional. Sí, o sea, interpretado desde la mente, no desde la emoción. Porque al final el ser humano tiende a interpretar todo desde la mente. Necesita el concepto, necesita la comprensión. Por eso os digo que la comprensión desde la lógica, desde la mente, es en todas direcciones, a todos por igual, sin elección, sin premisas, sin distinciones. ¿Vale? Pero has dicho racionalmente. Racionalmente mental. Claro, he dicho cómo lo sientes desde tu interior, desde tu corazón, desde tu... Te has preguntado, Julio, eso y me da la sensación de que tiene la duda que tengo yo, no lo sé. Pero si yo pienso, por ejemplo, tú me preguntas algo y yo te lo digo espontáneamente, no es racionalmente. Es espontáneamente de lo que siento en mi interior, ¿no? Eso, Pero si piensas la respuesta, ya es racional. tú estás diferenciando lo intuitivo de lo racional. Vale. Si tú me das una respuesta sin haber pensado, estás pensando. Tú crees que no, pero estás pensando. Lo que tú consideras como intuitivo es que, aunque sea inmediato o no, en todos los casos estás pensando, sea meditado o no. Repito, todo proviene de tu mente, todo proviene de tu ego. Tú la respuesta la estás dando pensando, ¿vale? Porque al final yo te he hecho una pregunta, tú has pensado y has respondido. Si es muy intuitiva y es muy inmediata, no es igual que si es muy reflexionada y muy meditada. Esa es la diferencia, pero sigue siendo racional. Y si tú me preguntas ahora algo y te digo, pues la papa, aunque te ofenda, yo lo que siento, lo que tengo. Ahora, si digo, voy a hacer una respuesta pensada, es una respuesta política. No, yo lo que quiero trasladarte es que no porque es inmediata es intuitiva, porque el ser humano tiene en su cerebro mecanismos de defensa preconstruidos que dan respuestas inmediatas y no son intuitivas. Son racionales porque las has construido con programas que te han enseñado desde pequeño. Si se meten contigo, di esto. Si te quieren ofender, reacciona tal. Entonces, no porque contesten muy rápido es intuitivo. Intuitivo es cuando tú sientes que te nace de dentro, y eso solo lo sabes tú. No es una cuestión de lo rápido que contestes. Entonces, yo te pido que mires eso, que no te creas que porque ha sido muy rápido era intuitivo, sino que lo mires y digas, uy, esto es un mecanismo automático que yo tengo aquí. Porque esta respuesta... Entonces, ¿qué es la autenticidad? Eso de pensar, sentir y hablar, eso es la coherencia. Sí. Si tú no piensas lo mismo que dices y no actúas igual que hablas y todo no tiene una línea en la que todo esté alineado, eres incoherente. Claro. Pon el telediario y mira a los políticos. Pero me confundes, a mí personalmente no comprendo, me confundes cuando dices que hasta la respuesta coherente es pensada. No, lo que te estoy diciendo es que no pienses que porque es inmediata no es pensada, que hay respuestas inmediatas que son pensadas, pero también hay respuestas inmediatas que son intuitivas, que mires en tu interior y digas, oye, ¿esta respuesta que he dado así ha sido por intuición o es porque es el mecanismo que tengo aprendido de siempre? Eso es lo que te digo que te mires. Pero si quieres ofender, actúa así. Claro, es que si tú ante una ofensa reaccionas de manera inmediata ofendiendo, eso no es intuitivo, eso es pensado. Porque en tu intuición, en tu ser profundo, no hay más que amor. Y tu intuición no te haría hacer daño. Lo que te haría es comprender y perdonar. Pero eso decía un filósofo que la felicidad está en ser coherente. Si tú Sentir, pensar. ¿Qué es la coherencia? Sentir, pensar y actuar de la misma manera. ¿Y si la coherencia? Eso es la coherencia. ¿Y si la coherencia es un nacimiento que nace del corazón
La respuesta que das no es automática, sino que te produce una profunda paz. Y no traspasa por el No lo sé. pensamiento. No Es lo que no es sé. lo mismo un automatismo, una respuesta que te nace y tú sientes que eso que nace te produce paz, satisfacción, belleza. Es algo ¿Quién más tiene el micro? más profundo. Julio, pero tú puedes ofender alguna o vez? no ofender. Hay gente que es tan diplomática, y yo no soy diplomático, pero hay gente tan diplomática que cada respuesta la piensa. Pero claro, ¿Qué pero puedo decirle a este o a una este respuesta pensada, como dice para que Julio, no se ofenda? puede ser igualmente una respuesta desde tus mecanismos de defensa o desde tu intuición en la que tú has dejado que aflore ese amor. Claro. Y lento y también una reacción. Pero si a ti te digo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y lo que te digo es coherencia. Es coherencia. Ahora, si yo estoy pensando una cosa y te digo para quedar bien contigo, ¿Tú crees que la gente te dice lo que está sintiendo? no lo sé porque yo sí que lo hago. ¿Tú siempre dices lo que estás sintiendo? Por eso tengo conflictos. Pero el conflicto Porque la gente no está preparada para decir lo que tú a lo mejor sientes. Dime. El conflicto igual te viene después. Cuando te das cuenta de lo que has dicho y no es lo que querías. Es posible. Bueno, a ver, todo esto es buscar en el pajar equivocado. Estamos buscando en el pajar equivocado. En las maneras en las que accionamos o reaccionamos, atrapados por las circunstancias materiales, no están las respuestas que te van a hacer crecer en sabiduría y en perfección de aquello que tú buscas de ti mismo. El pajar donde tienes que buscar no es en cómo reaccionas o en cómo te expresas ante los terceros, sino en cómo tú quieres vivir tus sensaciones, tus emociones y tu comprensión de la vida. Porque si buscas en ese pajar, van a empezar a cambiar las reacciones. Ahí sí que está la aguja que estás buscando. Y cuando encuentres esa aguja y te sintonices con las emociones de amor, de crecimiento, de desarrollo, de sabiduría, y tú te conviertas en tu mejor versión, en el otro pajar, en las reacciones y en las interacciones con la gente, todo va a cambiar. ¿Me he explicado correctamente? Entonces, no busques en ese pajar, busca en el otro. Y lo que manda esa aguja es el corazón. Cuanto más amor, más fácil encontrar la aguja del pajar. Oye, el otro día el Papa hablar a la gente en general y a los políticos en particular, decía concretamente: no te arrodilles ante Dios y luego desprecies a tus hermanos. Eso es lo que estamos diciendo, amor. Ahí voy yo en lo que es la coherencia, ¿no? Que en el mundo político, por ejemplo, no tienen ni pizca de coherencia. Porque... No, pero quiero decir que a quién iba dedicado ese mensaje a todo el mundo en general. Bueno, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, porque a lo mejor estoy equivocada, pero has hablado del amor emocional y del amor mental, que a lo mejor es lo que ha dado porque no es el mental, claro, sino el mental. No, Yo creo que igual era Tienes razón en que he utilizado una manera de explicarlo y me he expresado de una manera equivocada. El amor solo es ese emocional, es ese que te desborda, pero lo que yo intentaba transmitiros de cómo distinguir racionalmente el verdadero del que no lo es esa comprensión racional. Pero el sentir el amor es esa sensación que te explota, que te desborda, ese es el amor de verdad, no el amor de... perdonadme, me pones como una moto o qué bien me llevo con mi hermano o mi mejor amigo. Esos son amores transaccionales. Entonces, el verdadero amor es una explosión en tu interior que no puedes controlar en qué dirección ni a dónde se mueve, no, es amor puro. Y para racionalizar y comprender desde la razón la diferencia entre uno y otro, es eso, que el amor auténtico no es transaccional, no es para uno sí, para otro no, es un amor en toda dirección hacia todos, sin elegir, sin decidir qué me interesa a mí, sino mostrar esa misericordia, esa compasión
en todos los sentidos hacia todas las personas. Y especialmente hacia el sinvergüenza que ha movido la valla de mi finca. Especialmente a ese. Fijaros que aquellas personas que más daño nos hacen son nuestros mejores maestros. Son las personas que más nos ponen a prueba para lograr la mejor versión que queremos obtener de nosotros mismos. Ser capaces de tolerar al que me hace daño sin actuar en venganza, sin desearle mal, sin tenerle presente. Fijaros que el odio, la venganza, todos estos sentimientos hacia gente que nos daña son como un veneno que tú le quieres dar a otro y te lo bebes tú. O sea, tú quieres que al que odias le vaya mal, pero el veneno te lo estás tomando tú, porque tú eres el que no para de pensar en el que odia. El amor está en aquel que te ha hecho daño, no tenerle presente, no pensar en el daño que te causó, liberarte de ese daño, porque tu amor es comprender que no tenía otro recurso y que hecho el daño, daño hecho está. Ya no podemos darle más vueltas. Entonces tu amor va a mostrar su presencia cuando no le tienes presente, cuando no le guardas rencor, cuando no hay ningún mal sentimiento. Es que no os podéis ni imaginar cómo cambia la vida de un ser humano cuando decide no guardar ningún rencor. Y digo no os podéis ni imaginar desde un punto de vista soberbio, porque estoy suponiendo que todavía guardáis rencores, y no tiene por qué ser así. Pero es que el ser humano en general siempre los guarda. En el momento en que rompemos con ese producto de la vida material, con el resultado de una educación constante en la de que el que te la haga te la pague, en esa sensación de que todo lo malo tiene que ser castigado, en esa sensación de que todo lo malo hay que pagarlo, en el momento en que nos liberamos de eso y dejamos de sentir rencores, envidias, deseos de terceros, es que el peso que os quitáis de encima es que es la liberación, vamos. Ya ahí hay un crecimiento personal estratosférico. Estáis acercándoos a esa mejor versión de vosotros mismos 1000 veces más de lo que podríais lograr con cualquier otra de las decisiones que toméis. Yo personalmente solo puedo deciros que el día que yo decidí que no quería ningún mal sentimiento en mi corazón, mi vida empezó a cambiar por completo. Otra pregunta sería cómo acrecentar ese amor. O sea, la teoría, por ser, ¿qué podríamos hacer nosotros para que en nuestro día a día cada uno de nosotros podamos ser más amorosos? Mirar en tu interior. Tu interior está lleno de amor. Lo que tú eres solo es amor. Lo que pasa es que desconectamos tanto de nosotros mismos habitualmente, los atrapamos tanto en los apegos materiales, en los deseos de las cosas materiales, en las circunstancias de lo que nos pasa, que empezamos a desconectar de ese amor. Y recuperar ese amor es muy complicado, porque hay que volcarse hacia el interior de manera completa. El amor verdadero está solo dentro de ti. Y cuando te conectas con ese amor, explota en todas direcciones, que es lo que le vemos a esos maestros espirituales que realmente han trascendido y están autorrealizados. Hay tanto amor dentro de ellos, que es que se proyecta en todo lo que hacen, en cada gesto, en cada palabra, en cada consejo, en cada movimiento, en cada acción, está lleno de amor. Y eso es mirando a su interior. ¿Qué es mirar a su interior? ¿Cómo podemos mirar nosotros? Yo soy un neófito que no tengo ni idea. Mirar mi interior, ¿qué quiere decir? Me siento así. ¿Podrías decir? Bueno, pues para un neófito, el mirar al interior, el paso esencial es parar el discurso del ego. El primer paso esencial es utilizar yoga, utilizar meditación, utilizar mantras, que es la herramienta que uso yo, que es la que explica el Bhagavad Gita, el Maha Mantra, utilizar lo que te dé la gana. Puedes utilizar Qigong, Tai Chi, lo que quieras, me da igual, pero usa una herramienta que te funcione a ti, porque esto es muy importante, los seres humanos somos todos diferentes. Si la felicidad tuviera una receta, sería un pastel de chocolate. Todo el mundo querría tener la pastilla roja o la pastilla azul como en Matrix, pero no hay recetas para nadie, porque todos somos distintos, todos tenemos una experiencia diferente, todos estamos viviendo un momento distinto y diferente en nuestras vidas y transitamos por circunstancias completamente distintas.
Sea lo que sea que te funcione, úsalo para parar el discurso de tu mente. Tu mente solo tiene dos fórmulas de pensamiento: el pensamiento discursivo y el pensamiento ejecutivo. El pensamiento ejecutivo es cuando tú tienes que beber agua y tu mente piensa: tengo que coger un vaso de la alacena, abrir el grifo y para que salga el agua de la canilla, llenar el vaso que he bajado de la alacena y beber. Esto es un pensamiento ejecutivo. Lo haces en una décima de segundo, bebes, pero tú has pensado para hacer eso. Eso es un pensamiento ejecutivo. Un pensamiento discursivo es: me cago en la madre que parió a mi vecino, que ya es la tercera vez que me mueve la valla, que le he puesto 3 denuncias a la Guardia Civil, que voy a coger la escopeta y le voy a pegar 2 tiros. Fijaros a dónde te lleva el pensamiento discursivo. A coger la escopeta y pegarle 2 tiros. ¿Vale? Entonces, si quieres mirar en tu interior, lo primero que tienes que hacer es reducir al máximo, o bueno, llevar al mínimo el discurso y el volumen del discurso. Tanto la presencia del discurso como el volumen del discurso. Es muy difícil, porque nuestro discurso nos atrapa sistemáticamente. Siempre estamos pensando en algo y siempre estamos dejando que esa conversación nos atrape. ¿Cuál es la manera? No hay que procurar que se calle. Solo hay que procurar observarlo. Atentos a esto. Si procuráis encontrar silencio, no lo encontraréis. Porque no estáis entrenadas o entrenados. Porque no os habéis preparado para ello. Entonces, de repente tu mente no se va a quedar en silencio. Eso no va a ocurrir. Lo que tenéis que aprender, el primer paso, es observar el discurso. Escuchar el discurso y saber que es un discurso y decir: pues ya no le quiero escuchar más. Ahora no me apetece ahora. No vas a comer a mí la cabeza con mi vecino. Ahora tengo que lavar al perro, o tengo que salir en bicicleta, o tengo... Pero desconéctate de ese discurso. Cada vez que lo observes y le robes tu atención, va a ir evolucionando tu capacidad de encontrar momentos de silencio. Y cuando estés en silencio, estás mirando a tu interior. Porque lo que queda en el silencio es lo que es todo. En el Bhagavad Gita lo explica, se llama Paramatma, en la presencia del propio Dios en ti. La presencia de tu creador está en ti, igual que tú. Estáis los dos, el creador y tú. Cuando no hay discurso, cuando hay silencio, cuando miras en tu interior, está presente todo ese ser y logras ese contacto con ese amor. Porque eso es amor. Tu origen, tu fuente, tu ser es amor. Y ahí está. Y eso se logra parando el discurso. ¿Me he explicado bien ahora? Es que me he quedado con... Tienes esto, sí, ¿no? Entonces, el vecino ya me ha movido la valla 20 veces y yo no le quiero matar ni nada. Pero el Gita es una batalla. Sí. Entonces, ¿en qué momento se hace la batalla y de qué manera? Cumpliendo tu deber. Tú En ese caso, por ejemplo, ¿qué es? Tú siempre tienes que cumplir tu deber en la vida. Si se genera un conflicto, ¿cuál es tu deber? Tu deber no es coger la escopeta y pegarle 2 tiros. Tu deber en ese conflicto es ir a la Guardia Civil y poner una denuncia. Tú cumple tu deber y desentiéndete del resultado. Fijaros que el Bhagavad Gita repite más de 60 veces: cumple con tu deber y desentiéndete del resultado. ¿Y por qué lo repite más de 60 veces? Porque si tú buscas un resultado, siempre vas a estar atrapada en la frustración, nunca serás feliz. En cambio, si en vez de buscar un resultado cumples con tu deber y no esperas nada a cambio, todo lo que suceda te hará feliz. Porque tú estás cumpliendo con tu deber, haciendo lo correcto, lo que debes hacer. Y lo que suceda está fuera de tu alcance. Imagínate que tú construyes tu casa, que es lo correcto, y lo haces todo bien. Compras una finca que te la has ganado con tu trabajo, tus padres te hacen un regalo, te dan un dinero, pues lo usas para comprar los materiales, construyes tu casa, tú dices: todo correcto, he cumplido mi deber, está mi casa, y de repente hay un incendio en el monte, ¡bum!, vienen las llamas y te queman la casa. Está fuera de tu alcance el resultado. Porque ocurren tantas cosas en la vida que tú no puedes medir nunca ni tener certeza de ningún resultado. Pero sí puedes siempre cumplir con tu deber. Pero hay un montón de agravios que ocurren todos los días que no se resuelven con una denuncia, sino todo lo contrario, que puede complicar mucho. Entonces,
Yo eso ahora mismo no lo estoy... No sé si el Gita da alguna pista de... Sí, es lo que te estoy diciendo. Hay un montón de agravios que no se pueden resolver renunciando. ¿Cuál es tu deber? Como no se pueden resolver denunciando, ¿tienes que violentar tú? No. Eso ¿Cuál está es tu claro, deber? Comprender, intentar solucionarlo, poner los medios. Si no los puede poner la autoridad, los puedes poner tú. Tú mira siempre cuál es tu deber. Mira desde el amor cuál es tu deber. Y cuando tú tengas claro cuál es tu deber, cúmplelo. Lo que resulte ya no es cosa tuya. Entonces no vas a sufrir, porque no vas a estar esperando el resultado. Vas a estar simplemente comprometida con... Mirad, ¿no habéis escuchado nunca un refrán que dice que el mejor regalo es poder hacer el regalo? Pues el mejor resultado es poder cumplir con el deber. Si yo ya puedo cumplir con mi deber, ya tengo el mejor resultado. He podido cumplir con mi deber. Yo no hago un regalo para lograr nada, simplemente porque mi regalo es poder hacer el regalo. Yo no tengo que esperar que me den las gracias por el regalo. El regalo no es para que me den las gracias. El regalo es que te puedo hacer este regalo. A veces es muy difícil, porque si tienes al lado tuyo en tu vida una persona que vive en la ignorancia, esa que está todo el día tocándote y tocándote. Vale, estamos de acuerdo. Tú puedes estar haciendo todo el día lo correcto hasta que el día coges la pistola. No, vamos a ver. Esto es lo que pasa en el Gita. No coge la pistola, pero después de una historia de agravios, ya que no hay manera... Al final tienen que ir a la batalla. Mira, lo que nos dice el Gita, tienes toda la razón, Yolanda, es, a ver, tú tienes un historial de agravios y llega un momento en que ya tienes que cumplir con tu deber, se te exige cumplir con tu deber, y tu deber es matar. ¿Y qué le dice Krishna a Arjuna? Le dice, cumple con tu deber, porque si no, en el otro bando pensarán que eres un cobarde, y tú no tienes que verte ofendido, y tú no tienes que mostrar ante tu bando tu debilidad y que parezca que ellos no te importan y no los quieres defender. Tú cumple con tu deber y mátalos, porque tienes que entender que ellos ya están muertos. Primero, el alma es eterna, el cuerpo no. Y en este momento yo ya he decidido que todos van a morir. No es tu decisión porque tú los matas, es mía. Lo que tenéis que entender es que todo lo que hagáis está decidido. Tú eres la herramienta que cumple la decisión. Entonces tú tienes que cumplir tu deber, porque eso ya está decidido. Eso ya va a ser así. Todo lo que va a ocurrir en la vida es perfecto tal como es. No tiene que ser de otra forma. Pero tú sí tienes un deber y tienes que cumplirlo. Y tu deber no es coger la pistola, pero sí puedes huir. Quiero decir, si mi vecino es un sinvergüenza que me está amargando la puñetera vida, Por ejemplo, pues cojo, vendo la finca y me voy a vivir a otro sitio. ¿puedes vender la cinta? ¿La vendes a él? No, Joder. él no tiene capacidad porque está sumido en la ignorancia. Entonces mi Y ejército tú, que me tienes, va a llamar cobarde. y tú que tienes conciencia, no tienes que estar apegado a tu finca y tienes que buscar tu paz. Y tú que tienes conciencia, tienes que ponerla donde no la hay. Hay una oración preciosa de San Juan de la Cruz que es: oh Señor, permíteme poner luz donde no la hay, poner amor donde no se conoce. Tú tienes que ser el que lo pone. Y si eso supone desapegarte de tu propiedad y venderla, hazlo, porque te dará la paz. Algunas personas que están aquí han conocido de mi vida personal mis circunstancias con mi trabajo. Yo he tenido que sufrir en mi trabajo cosas que yo no he querido soportar ni he podido soportar. Y en algunas ocasiones me he ido. Si a mí en un trabajo me está haciendo algo imposible, me voy. ¿A que sí? Y si en otras ocasiones ya ha evolucionado mi conocimiento y mi luz y mi práctica espiritual, pues ya no he tenido que irme, ya se lo he pedido a él y él me la ha librado. Entonces, tú procura poner de ti todo lo que puedas. Y si no se da la circunstancia, pues haz lo que sea. Cuando tienes un enemigo, no te cruces con él, cámbiate de acera. Cuando tienes una persona en la familia que es un cuñado insoportable, que todas las navidades te hace la vida imposible, no te sientes a su lado. Cuando tienes un hijo o un padre o un hermano que no es capaz de agradecerte el amor que le prestas, tolérale, ámale, cumple tu deber, quiérele con corazón, pero no esperes nada de él, porque no te va a corresponder, porque está lo suyo.
hace un ser humano en la vida? Contadme, ¿qué hace un ser humano? Pues bueno, es una larga historia. No, o sea, un ser humano hace lo que le conviene. Fija que corta es la historia. Fíjate que corta, no es larga, es corta. Un ser humano hace lo que le conviene. En cada momento lo que puede en general, más lo que le conviene. Lo que le conviene. O sea, a veces puede hacer muchas cosas, pero entre todas las que puede, elige la que le conviene. Siempre. Todos los seres humanos. ¿Cuáles son los que no eligen lo que le conviene? Los que tienen la luz del amor. Esos son los únicos que no eligen lo que le conviene. Esos eligen lo que es bueno para todos, no para ellos. Para todos, no para ellos. Entonces, cuando tú tengas que tomar decisiones, intenta pensar que no estás eligiendo lo que te conviene, sino lo que es tu deber. Lo que es bueno para todos. ¿Vale? A mí me gustaría, Julio, me he sentido un poco reflejado en la historia que has contado de cómo llegó el libro a tu vida, ¿no? También lo guardaste en una estantería. Porque a mí me regalaron el Bhagavad Gita, me lo regalaron en Málaga, que es tu ciudad, y como hace unos 26 años también, más o menos, ¿no? Y tuvieron que pasar como 15 años aproximadamente para que, y yo ya estaba en Logroño, antes estaba viviendo en Málaga, ocurriera algo que me conmovió profundamente, algo pasó en mí, una experiencia personal que tuve, y entonces alguien me habló, claro, tenía que ver con la experiencia hindú, lo que me sucedió, ¿no? Y alguien me habló de un curso que se estaba impartiendo sobre textos védicos, ¿no? Sobre la cultura védica. Y entonces yo me acerqué a Ibercaja, ¿no? Que es donde ahora estás dando el curso, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a leer el Bhagavad Gita, que casi todos los de aquí creo que lo han leído, pero si alguno no lo ha leído, por supuesto, adelante, es una lectura fundamental, es un libro de sabiduría, es un libro que te lleva a trascender y a hacerte preguntas, las preguntas que uno siempre tiene en el corazón, ¿no? Y entonces, bueno, pues me acerqué al Gita de tu mano, lo cual agradezco, y poco después tuve el regalo, la fortuna de conocer a tu maestro, a Vishnu Maharaj. A tu maestro también. A mi maestro también, porque yo también tomé la iniciación con Vishnu Maharaj, ¿verdad? Y entonces quería, después de este pequeño comentario, quería hacerte una petición, ¿no? Y luego una pregunta. La petición es la siguiente. En el texto, en el Gita, para alguien que no lo haya leído, creo que esto no se ha dicho aquí, Krishna, la divinidad, en su diálogo con Arjuna, le habla de la ciencia del yoga. Está hablando del yoga, habla Arjuna, pero para mí habla a toda la humanidad, ¿no? Está dando a conocer la ciencia del yoga, ¿no? Y entonces, en los diferentes capítulos del Gita, habla del yoga de la meditación, en el capítulo 6, habla del karma yoga, habla del jnana yoga y, por supuesto, desarrolla el bhakti como la manera más accesible, ¿no? para el ser humano, ¿no? de llegar a la trascendencia y al encuentro verdadero con la divinidad, ¿no? Según como lo... Entonces, me gustaría que brevemente hablases de esos diferentes caminos, ¿no? Del yoga, porque creo que no se ha expresado aquí, entonces si alguien escucha esto puede ser interesante también, le puede motivar también la lectura del Gita. Y ¿por qué tú crees realmente, por supuesto desde tu corazón, que el camino del bhakti, el camino de la devoción, el camino de la entrega a Dios, a la divinidad y el servicio a todos es la forma más fácil, más directa, más asequible para llegar? Vale, pues gracias por agradecer, que no lo necesito especialmente, pero te lo agradezco. El yoga significa la práctica, ¿vale? La palabra yoga significa práctica. Efectivamente, como muy bien dices, el libro, el Bhagavad Gita, habla del Raja Yoga, del Jnana Yoga, del Bhakti Yoga y del Karma Yoga.
todos son procesos de práctica en los que el ser humano puede encontrar un camino hacia su paz interior. ¿Qué es lo que todos los maestros a los que he traducido durante los últimos 15 años, y sabes que traduzco a lo mejor 50 charlas al año, qué es lo que te trasladan todos ellos? Con cierta vehemencia que a mí a veces no me gusta, porque para mí cualquier camino es perfectamente accesible, cualquier camino te va a conducir en tu proceso, pero ellos, como maestros, como grandes almas, lo que quieren, lo que esperan de todos nosotros es que nos liberemos del sufrimiento. O sea, ellos cuando ven un alma sufriente, realmente lo pasan mal. O sea, yo recuerdo cómo me miraba cuando me conoció y recuerdo ahora cómo me ha mirado la última vez que ha estado en mi casa. Y la alegría que le veo cuando me mira, sé que tiene que ver con la paz que él ve en mi interior y que no la veía hace 15 años. Entonces, él lo que pretende siempre cuando mira a alguien es liberarle de su sufrimiento. Y todos los maestros tienen esto en común. Intentan cumplir con su deber de liberar del sufrimiento a las personas que se acercan a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos? Explicarte que en el Bhagavad Gita está el conocimiento. El Bhagavad Gita solo te habla brevemente del Raja Yoga y del Jnana Yoga, que son las prácticas más físicas de la meditación. Te dice cómo se practica la meditación, que te busques un sitio tranquilo, que te busques un sitio mullido para sentarte donde puedas permanecer mucho tiempo, que esté aireado, que esté fresco, que entornes los ojos, que te fijes en el centro de tu frente. O sea, lo estoy recitando de memoria, pero más o menos dicen esto los versos. Te explican todas las prácticas, pero ¿qué dicen todos los maestros? Que busques el camino más corto. ¿Por qué has de buscar el largo? El Bhagavad Gita te dice, si no puedes hacer esto, haz esto otro, si no puedes, haz esto otro, si no puedes, haz esto otro. Concretamente te dice, lo primero, Bhakti Yoga Mahamantra. Si no eres capaz, por lo menos piensa en mí. Si no eres capaz, por lo menos ofréceme el fruto de tu trabajo. Si no eres capaz, o sea, el Bhagavad Gita te va reduciendo el esfuerzo hasta lo mínimo para que, si no eres capaz de hacer nada que sea práctica de Bhakti Yoga, al menos, por lo menos, sepas que tienes un creador y que le puedes amar. Ya con eso estás iniciando tu proceso, ¿vale? Entonces, tanto el Gita como los maestros te van a explicar siempre cuál es el camino más corto. Y el camino más corto es el Bhakti Yoga, el yoga del amor. Y claro, tú dices, ¿cómo conecto yo con este amor? Antes os he hablado de silenciando ese discurso. Todos los maestros dicen, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera, canta Mahamantra, canta Mahamantra, canta Mahamantra. Repito, no me encanta esta vehemencia, pero están buscando nuestro bienestar. Están diciendo, déjate de complicaciones, de prácticas de yoga, de ejercicios, de esfuerzos, de dificultades, no te compliques. Lo más sencillo que puedes hacer es cantar el Mahamantra. ¿Por qué? Porque el Mahamantra lo repites en tu boca y lo escuchas. Mientras lo repites y lo escuchas, no escuchas tu discurso. Además, cuando se pronuncia Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, estáis notando mi vibración en vosotros. La que yo estoy vibrando la estáis sintiendo todos. La vibración te está cambiando la energía. Nuestro cuerpo está lleno de átomos que están vinculados entre protones y electrones que vibran unos alrededor de otros, cada uno con una energía diferente. ¿Qué sucede cuando se habla de que hay gente que tiene una energía muy alta y una energía muy baja? Que se producen disfunciones. Tu organismo se desequilibra. Las vibraciones de diferentes partes de tu cuerpo, de diferentes átomos, de diferentes moléculas en diferentes órganos, se desestabilizan. Y se desestabilizan por tu mente, porque somatizas las preocupaciones, los miedos, las ansiedades. Cuando cantas mantra, esa vibración tan fuerte está equilibrando toda la vibración de tu cuerpo.
te está facilitando que se cohesione la misma vibración, que se equilibre esa vibración. Y además, cuando estás pronunciando el nombre, estás evitando que tu mente esté pensando en ese proceso en el que está el discurso todo el tiempo. Y finalmente, además de eso, te genera una emoción de paz, porque esa rítmica, Hare Krishna, inspira y expira. El organismo está fijado por 3 elementos básicos: tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Y eso forma un círculo que se te retroalimenta. Si tú generas mucho estrés en tu pensamiento, automáticamente vas a hiperventilar y vas a sentir emociones de miedo, porque tienes un estrés aquí de que te da miedo algo. Pero igualmente, si tú quieres calmarte, si tú empiezas a caminar despacio, tu corazón va a ir cogiendo un ritmo más lento, vas a ir respirando más profundamente y te vas a ir calmando. O sea que o por la mente, o por las emociones, o por el organismo físico, tú puedes crear y romper igualmente que crear ese círculo vicioso de procesos, ¿vale? El mantra te va a permitir que esa vibración y esa rítmica te conduzca a un estado emocional de paz y va a desactivar ese pensamiento. Así que fijaros, equilibro mi cuerpo físico con una vibración que restituye el equilibrio vibracional de mi cuerpo, consigo una emoción con la rítmica de mi respiración de paz y al repetir sistemáticamente el nombre, no pienso en mi discurso mental y desactivo mi mente. Si eso te parece poco, Krishna dice varias veces en el Bhagavad Gita, yo soy mi santo nombre. Es decir, que cuando tú estás pronunciando el mantra, él está presente, él está contigo, porque él es su santo nombre. Dime qué camino más corto puedes encontrar para el amor. Por eso siempre los maestros repiten, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera, canta Harinam, canta Harinam, canta Harinam. Todos los maestros empiezan y acaban sus discursos por ahí. Y el Bhagavad Gita lo repite insistentemente. Entonces, hablarte de otros yogas, yo tengo que hacer lo que dicen los maestros, darte el camino más fácil. Ese es el camino más fácil. Efectivamente, el trabajo con el mantra, por así decir la palabra trabajo, ¿no? Sí, la práctica del mantra. La práctica del mantra es... como muy bien dice Julio, el sadhana. Sadhana es la práctica. Es una de las herramientas más potentes, o la más potente, no lo sé, pero una de las más potentes que yo conozco como practicante, ¿no? Yo me inicié en la práctica del budismo zen y lógicamente hay una serie de recitaciones, de mantras, de sutras, ¿no? Que conducen a la mente a un estado de quietud, de calma, de tranquilidad, precisamente para luego entrar en un proceso de meditación, un proceso de profundidad ahí, ¿no? Entrar en el silencio. Eso es algo tan difícil, ¿no? Que es entrar en el silencio, ¿verdad? Pero efectivamente todos podemos entrar en el silencio, porque todos tenemos la misma naturaleza. Con práctica. Todo con práctica, por supuesto, y con disciplina. Si no, no hay otra manera, ¿no? Y es muy potente el trabajar con el Maha Mantra, ¿no? Así es. Yo que vengo también de sutras budistas, que también tienen una energía y es muy potente el Maha Mantra. Y efectivamente, en el Gita se dice, a través de mi nombre, donde esté mi nombre, ahí estoy yo. Y también el Gita repite, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Ellos, los maestros no se lo han inventado, está escrito en el Gita. Y lo que sí que quería decir también, ¿no? Quería exponer, ¿no? Que la construcción del Maha Mantra, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, tal cual nosotros utilizamos esta herramienta, que yo conozca, no está escrito en el Gita. Pues conoces mal porque está escrito, te lo aseguro. No te puedo decir el verso exacto, pero pues, te lo puedo buscar. Pues búscamelo. Porque, te lo mando por WhatsApp. Sí, por favor. Sí. Porque esa... Bueno, ahora igual cojo el teléfono y lo busco porque tengo el Gita en el teléfono. Con lo cual yo he pensado, no sé si erróneamente, que la construcción del mantra es posterior a
a la escritura. No, ¿sabes? no, equivoco. Vale. Equivoco. El mantra lo manifiesta expresamente Krishna a Arjuna y Arjuna a Krishna durante la conversación. Pues ya me dirás Sí, luego te lo busco. exactamente luego, porque tengo diferentes ediciones. Es que ya sabes que lo he leído muchas veces Sí, y sí, que ya sí. ves que hay pasajes Sí, que sí, recuerdo, sí. pero el sitio exacto donde está cada cosa no lo recuerdo. Yo te puedo decir que también he leído el Gita. Si estuviera tu maestro no tantas aquí, veces como tú. Si estuviera tu No. maestro aquí te diría capítulo 12, versículo Claro. 16. Y además tengo diferentes ediciones del Gita, ¿no? Porque claro, según quien traduce, mira qué bien, qué maravilla. Según quien traduce, ¿verdad? Pues le pone una intención, ¿no? Porque Sí, además que también las traducir traducciones han cambiado. Traducir el sánscrito, cada Han palabra cambiado tiene algunas diferentes cosas. acepciones, ¿no? Así que lo buscas y me lo... Sí, te lo paso por WhatsApp. Y muchas gracias. No tienes por qué. Mira lo que pone, perdona, Mahamantra no está escrito directamente en los versos del Bhagavad Gita. Es un diálogo filosófico entre Krishna y Arjuna. Toda la práctica de cantar y adorar a Krishna para alcanzar la liberación se basa en las enseñanzas directas que Krishna da en este texto. Igual no, pero todo el Gita parece ser por aquí, no sé. Yo luego lo busco. Yo lo busco porque lo menciona. Igual no lo repite, pero dice Maha Mantra. Cuando Sri Krishna Chaitanya, ¿no? Siglo XV, ¿no? Más o menos, ya ofrece el mantra de una manera más... Es que si Krishna Chaitanya encarna exactamente para eso. Claro. Solo para eso, para mostrar al mundo la manera de la manifestación del Bhakti Yoga a través del santo nombre. Y es el último avatar divino, la última encarnación, con la única intención de mostrar el sendero del Bhakti Yoga al mundo. De momento no ha habido ninguna otra encarnación. Desde entonces, ninguna. ¿Qué? Y que no la haya. Porque solo queda el último, que es Kalki. Solo queda, perdón. Solo queda el último, que es Kalki, que es el que termina el Kali Yuga y empieza... Pero tranquilo que a Kali Yuga le quedan 45.000 años. Ah, sí. Ahí Sí, estaremos. 45.000. Si no alcanzamos... Kali Yuga acaba de empezar, lleva solo 1.000 y pico años, por eso... ¿Y todo este caos queda 45.000 años? Y iremos a peor, yo creo, ¿eh? 45.000 años no. Va para Yuga, acaba en la batalla de Kurukshetra. Y, el Kali Yuga, Y empieza Kali estamos en Yuga. los finales, ¿eh? No, acaba de empezar. Acaba de empezar. Yo me quedo con su versión, ¿eh? Me da igual. Va para Yuga, acaba con la batalla de Kurukshetra, con la presencia de Krishna. Y luego Kali Yuga se manifiesta y dice el Gita que el Bhagavatam, no el Gita, el Bhagavatam dice que se manifiesta un avatar divino cada 1000 años. Cada 1000 años. Cada 1000 años. Por eso Cristo, Chaitanya Mahaprabhu, antes Buda, hay muchos avatares que se han manifestado. Pone aquí. Fíjate tú, el Kali Yuga, la era de la oscuridad, el vicio, el declive espiritual, terminará aproximadamente dentro de 426.000 años, según los textos sagrados. 400.000, pues mira, yo decía que 40.000, pues 400.000. Pues fíjate, todavía falta. Es que eso sí que no lo dice. Eso no lo dice el Gita. 432.000 y faltan 426, igual lleva. Sí, yo sé cuándo acaba Va para Yuga, pero no me sé de memoria. El Gita no dice cuánto es la época. Gracias por decirnos que son 400.000. Los años hindúes, igual que los chinos, o... Queda follo. Ah, que los años hindúes no son como los de aquí. O sea, entonces, en la traducción, ¿cuánto queda? No, en... 426.000 años. Entonces lo habremos aprendido. Sí que sí. Queda tiempo todavía de liarla. ¿Queda tiempo para alguna pregunta más o ya Sí. son las 10? El deseo, ¿podrías hablar un poquito del deseo? Espera, que están ellos dos antes. Luego voy yo, venga. Vale. Has dicho que el Gita era también como una batalla interior. Sí. Vale. ¿Entre qué y qué? Es nosotros con la supervivencia en el mundo material. Digamos que lo que anhelamos todos es liberarnos del sufrimiento. Lo que los maestros nos enseñan es cómo evitar el sufrimiento, cómo encontrar nuestra paz interior. Entonces, ¿qué pasa con la vida? Que la vida está todo el día robándote tu paz. Es que está todo el mundo haciéndote la puñeta. Es que todo lo que pasa a tu alrededor es para fastidiarte. Entonces, esa es la batalla.
¿Cómo contengo yo mi paz interior en un mundo en el que todo me está haciendo la puñeta? ¿Vale? Sí, el creador nos hizo a su imagen y semejanza, de donde se origina el mal y cuál es la posición de la cultura veda. Es muy interesante, una pregunta muy interesante. Gracias por ella porque nadie lo ha mencionado. El mal como tal no existe, no hay bien y no hay mal. Lo que hay son circunstancias. Ignorancia. Sí, desde la ignorancia, es justo lo que te iba a explicar, o sea que veo que lo has intuido claramente. Desde la ignorancia se actúa con un desconocimiento de tu presencia espiritual y buscando la satisfacción de tu cuerpo en este mundo material, simplemente tu placer. Y eso genera mal. En realidad no es que haya un mal, lo que genera son acciones que causan sufrimiento a otros. Y esto te genera un karma que luego te va a traer unas consecuencias. Pero si te pones a pensar si hay bien o hay mal, no es como tal, porque cada ser humano tiene sus propias limitaciones, no es capaz de hacer otra cosa más que lo que hace desde su propia ignorancia y causa dolor. Pero no causa dolor porque esté poseído por un diablo, por un demonio, que en la cultura hindú se reconocen a los demonios y existen los diablos, sino simplemente porque la naturaleza material te va a conducir siempre desde esa ignorancia a vivir del modo más material, del modo más, pues eso, búsqueda de placer, búsqueda de satisfacción, atención de tus pasiones, apego a las cosas que deseas, considerar que tienes derecho a todo a cualquier precio, no valorar el daño que causas para lograr lo que buscas. Entonces, todo eso causa dolor. Pero bien y mal, si es que las circunstancias de la vida dan lo que sucede, y lo que sucede tiene que suceder. Y tiene que haber gente mal, porque si no, los que empezamos a despertar no veríamos una diferencia entre unos y otros y no aprenderíamos cuál es el sendero correcto. Entonces, ese aparente mal tiene que existir, porque si no, no habría comparación con lo correcto, si no hubiera algo incorrecto. Entonces, todos cumplen su función. Los que actúan desde ese mal cumplen su función. Es como una representación de un teatro donde hay héroes y hay villanos. Si no, no te diviertes. No tiene sentido la vida si no hay esa contraposición. Pero no lo mires desde la perspectiva del mal, míralo desde la perspectiva de que ignorantemente causan dolor. Desde ignorantemente causan dolor. Eso es, esa persona es tu maestro, esa persona que está causando dolor, que desde su ignorancia hace un daño, es tu maestro que te está enseñando a ti una lección y tú tienes que detectar cuál es el aprendizaje que te trae esa persona que está actuando mal. ¿Y qué posición tiene la cultura dedicada con el espíritu? Igual que la occidental. El Espíritu Santo es el Paramatma, es el alma divina, y tu espíritu es tu jiva, tu alma, ocupa tu cuerpo junto con el Espíritu Santo. O sea, la cultura cristiana te enseña que tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Pues dicen exactamente lo mismo, que el Paramatma, que es el Espíritu Divino, está coexistiendo en tu interior con tu alma. En tu cuerpo están los dos. El alma es individual, ¿no? El alma es individual, efectivamente, pero el Paramatma es igual para todos, está dentro de todos nosotros. El Espíritu Santo está dentro de todos nosotros. Ahora, lo que choca después de tantos años, ¿no? Que sigamos como estamos, ¿no? Pero tiene que ser así. El mundo material tiene que ser así. Si no, no aprenderíamos nada, no vendríamos aquí. Es como compras... No, es un digamos, misterio, ¿no? Sí, pero imagínate que te compras el ticket de una película y no pasa nada en la película. O sea, tiene que haber drama, tiene que haber comedia, pues el mundo es así. Tú te has comprado el ticket para esta película, aquí tiene que pasar todas estas cosas. Si no, no experimentarías ningún aprendizaje, ningún conocimiento. Es como cuando vas al cine, tú vas para aprender cosas, para ver cosas, para pasártelo bien. Pues la vida es así, tiene que pasar todo esto. Pero que te queden 44.000 años no mata. David. Yo quería que nos hablaras un poco del deseo y cómo convivir con él. A ver, el deseo, dicen los Vedas, que son como los ríos que fluyen hacia el mar. El deseo es, de hecho lo dice expresamente el Bhagavad Gita en el capítulo 13, creo. Me puedo equivocar,
Vale. Bueno, está escrito exactamente este pasaje, que tú no puedes evitar, dada tu naturaleza material, experimentar el deseo por las cosas. El apego es otra cosa. El apego es cuando ese deseo se apodera de ti y tú te quedas atrapado en ese deseo y se convierte en un apego. Pero lo que sí puedes hacer es que, aunque no puedas evitar que llueva, que el mundo manifieste objetos que te causan deseo y que esos deseos fluyan a ti, lo que sí puedes hacer es dejar que fluyan a través de ti como los ríos fluyen hacia el mar y se diluyan en tu paz interior. Eso es exactamente lo que dice el Gita. Los deseos son como ríos que fluyen hacia el mar de tu paz interior. Entonces, lo que tú puedes hacer es nunca deshacerte del deseo, no vas a poder. Siempre los objetos de la vida van a causarte deseo, porque, a ver, comemos todos y a alguna gente la ensalada rusa le sabe a rayos, pero otra gente se muere por una ensalada rusa. Entonces tú ves ahí la ensalada rusa y dices, uy, qué rico, qué deseo. El deseo te va a fluir, pero no tienes que salir corriendo y comprarte la fuente y comértela. Eso ya lo eliges tú. El deseo puede fluir en ti y tú dejarlo fluir y decir, bueno, me voy a tomar una tapita. No me voy a comer la fuente entera. Entonces, este es el proceso, ¿vale? El deseo es inevitable, igual que el dolor. El apego es una opción. Tú o te atrapas o no en ese deseo. Si lo dejas fluir en ti y que se diluya en tu paz interior, no te atrapas en el deseo, no lo conviertes en un apego. Pero si te atrapas en él, lo conviertes en un apego. Y eso te va a causar sufrimiento, siempre. ¿Vale? ¿Alguna más queda o...? Pues hemos estado aquí 2 horas, ¿eh? 2 o 3 veces, es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención.